Está con nosotros a esta hora el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, para conversar con él sobre el momento actual de nuestro país. Señor defensor, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes han emitido una comunicación, ¿no es cierto?, un comunicado precisamente sobre la posición que toma la Defensoría del Pueblo y cuál debería ser un poco el proceso en este momento en nuestro país. Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, respetar la sucesión constitucional, lo que está establecido en nuestra principal norma. El señor Vizcarra debe asumir la presidencia de la República, pero también señalamos nuestra profunda indignación por los actos de corrupción que se han materializado y hemos pedido a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Contraloría que hagan investigaciones, que se realicen los procesos correspondientes respetando el debido proceso y que se sancione con celeridad y con severidad a todos los que están implicados en estos actos de corrupción. Se refiere, señor defensor, por ejemplo, a los famosos, para algunos, Kenji videos o Kenji audios o Keiko videos o Keiko audios, en fin, a todos ellos, a quienes ve, digamos, en el espectro a los que debería alcanzar estas investigaciones, según la Defensoría del Pueblo. Hay actores directos y es probable que haya actores indirectos y es también probable que existan otros actores que no conocemos todavía. Por eso tiene que hacerse una investigación, todos, claro. Congresistas, funcionarios del Ejecutivo, absolutamente todos. Otros congresistas que en este momento tal vez no conocemos, u otros funcionarios o ministros, también tienen que ser investigados y sancionados con la mayor severidad, porque la impunidad, es la peor señal que podemos dar. Volteemos la página, pero no cerremos los ojos. Voltear la página significa mirar hacia adelante y constituir rápidamente un gobierno plural, un gobierno amplio, un gobierno que se comprometa con el respeto de los derechos fundamentales, que se comprometa con cerrar las brechas sociales, pero también las demás instituciones del Estado cumplan su papel. Me estoy refiriendo a la Fiscalía, me estoy refiriendo al Poder Judicial y que sancionen severamente, y el propio Congreso, que va a tener que hacer probablemente actos de desafuero para que se puedan materializar los procesos que evidentemente se demandan en estas circunstancias. No es cierto. Ahora, tendría yo la impresión que usted señaló efectivamente la parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fiscalías, las Procuradurías Anticorrupción y todas ellas. El mensaje a la clase política en este momento de una transición que vamos a tener, ¿no es cierto?, sin duda, ¿cuál sería el mensaje o el llamado a los actores políticos, a los congresistas, al Ejecutivo mismo? Muy bien, esa es una pregunta que me parece fundamental, porque voltear la página no solamente no significa no cerrar los ojos respecto a todas las investigaciones que tienen que hacerse por los actos de corrupción que se habrían cometido, sino también los políticos tienen que entender, tienen que tomar cuenta, tienen que ser notificados de que hay un divorcio entre la ciudadanía y quienes los representan. No se sienten representados. La pregunta es ¿por qué no se sienten representados? Porque... Perdóneme, defensor, y no solo es no sentirse representados, sino hay un descontento generalizado, ¿no? Una especie de decepción de la clase política en general. La reciente encuesta de hoy de GFK, que se puede conocer, la población pide un cambio total a nivel no solo de, Presidente de la República, Consejo de Ministros, sino Congreso de la República también. Prácticamente la gente pide nuevas elecciones. Por eso, voy hacia ese punto. Decía que una de las realidades que no podemos desconocer, una de las situaciones que no podemos ignorar, es el hecho de que el ciudadano no se reconoce en estas autoridades, ni el Ejecutivo, entonces, ni el Legislativo. Por eso permítame concluir esta idea. La pregunta es ¿por qué no se sienten reconocidos? Mire, la razón de ser del Estado, la razón de ser de los gobernantes, sea el Ejecutivo o el Legislativo, es que los derechos sean una realidad. No tiene sentido. La democracia sin derecho, la democracia sin encarar las brechas sociales, no tiene ningún sentido. Yo reconozco como ciudadano a mis representantes en la medida en que ellos trabajan en esa línea, la línea que permita que haya acceso al medicamento, que haya acceso a la educación, que haya acceso a la salud, que haya seguridad, que haya una mejor infraestructura. Reducir las brechas, ¿no?, pero déjeme decirle, María Jesús, que ni siquiera tenemos indicadores que monitoreemos así mensualmente. Tenemos indicadores respecto... ¿El INEGI tampoco lo dice? No. Tenemos indicadores... No, a esto me voy a... permítame aterrizar en este punto. Tenemos indicadores macroeconómicos.
de cómo va el PBI, de cómo está la balanza comercial, de cómo está el déficit fiscal, y nos preocupa todo eso, y a mí me parece muy bien, y una de las tareas del gobierno será impulsar la economía. Pero, ¿qué me dice usted de las brechas sociales? Le voy a poner ejemplos concretos. Yo veo con enorme preocupación que el 43% de los niños menores de 3 años tengan anemia en nuestro país. 43%. Se dice rápido, pero es una cifra enorme. Son 750.000 niños. ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿Cuánto hemos avanzado? Por eso es que la ciudadanía no se reconoce en la clase política, porque está viendo que están en otras tareas y además está viendo que promueven intereses particulares y no los intereses del pueblo. Mire usted, le doy otro dato. La brecha de infraestructura educativa es 100.000 millones de soles. 100.000 millones de soles. El presupuesto es 140.000 millones de soles. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo para cerrar esa brecha educativa donde estudian nuestros hijos? Por eso es que el ciudadano no se siente reconocido. Eso es lo que tenemos que hacer. Los políticos tienen que entender que esas son las grandes tareas que tienen que encarar, porque son las que se les mandan. Solo así empezará a haber una sintonía entre ellos y a quienes dicen representar. Y la calle, que cuando la calle sin duda está molesta, no se siente representada, quiere un cambio total de la clase política, una renovación total, incluso se pide de hacer elecciones generales y elecciones congresales. ¿Esto es viable en este contexto? Yo lo que creo es que tenemos que hacer 3 cosas. Primero, respetar la sucesión constitucional, porque tenemos una constitución para respetarla. Segundo, es evidente que el modelo institucional está haciendo agua por varios lados. Es evidente que la manera como elegimos, la manera como controlamos, la manera como se relacionan los poderes del Estado no está funcionando. Por lo tanto, el segundo paso que tenemos que dar o que tenemos que hacer es una reforma institucional. Y lo tercero es cambiar de enfoque. El Estado tiene que cumplir un papel. ¿Cuál es ese papel? Lo que acabamos de señalar. En ocuparse de que los derechos y las desigualdades empiecen, los derechos a materializarse y las desigualdades a cerrarse. Esas son las tareas. Perfecto. El otro punto que usted me tocaba antes y que es parte de esta comunicación de la Defensoría del Pueblo tiene que ver con que se ha desnaturalizado o se ha deformado, digamos, la tarea de representación de los padres de la patria, la tarea de la representación de un congresista de la República que representa a los intereses de las provincias del interior del país. Es que no consiste en representar sus intereses, no consiste en conseguir granjerías para su bolsillo, no consiste, o réditos políticos, en eso no consiste la representación. Ni usted ni yo nos sentimos representados en ese tipo de gestiones, mucho menos la ciudadanía. Entonces, a eso se refiere el comunicado de la Defensoría. Esa no es la representación a la que alude la Constitución. Claro que sí. Ustedes como Defensoría del Pueblo, cuya natural misión y razón de existir es velar porque se cumplan los derechos, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, de la ciudadanía y sobre todo que el Estado cumpla con sus obligaciones con el pueblo. Un llamado final a que en este momento de nuestro país por fin podamos avanzar. Bueno, en primer lugar, una exhortación a el nuevo presidente a que haga un gobierno de amplia base, un gobierno plural, un gobierno que además esté enfocado en estas tareas, y un llamado a la clase política a asumir la responsabilidad que esta ahora demanda, la responsabilidad de comprometerse, de llevar el gobierno hasta el 2021. Ya, y justamente a eso, doctor Gutiérrez, le añado que el señor Salaverry, ¿no es cierto?, vocero de Fuerza Popular, señalaba más temprano que Martín Vizcarra deberá gobernar hasta el 2021. Parece que ese tema queda claro, se debe entender así. Él ha dicho, deberá hacer un gobierno plural y todo ello. ¿Qué significaría en todo caso de ancha base? ¿Es posible algo de ancha base en un momento de crispación? ¿Qué hay que esperar? No me voy a sustituir al presidente, es una tarea del Ejecutivo, es una tarea del presidente. Él es quien determinará a quienes debe convocar, pero desde la perspectiva de la Defensoría debe ser absolutamente amplio, muy plural, pero enfocado en atender las brechas sociales. Solo así habrá una mayor cercanía y sintonía entre quienes gobiernan y la población. Muchas gracias. El defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, estuvo esta mañana también con nosotros un poco exhortando a la clase política, ¿no es cierto?, a trabajar en ese momento de transición constitucional.